que va a empezar el Gran Premio de Austria. Mira, ya ha empezado la clasificación y menudo diluvio que está cayendo. La verdad que la pista se está empapando un montón. Espera, que si no está lloviendo, que al final no ha llovido el fin de semana, que yo pensaba que sí, pero no, esto tienes que cambiarlo, ¿eh? De verdad, todo el fin de que ponía que iba a llover y ahora de repente ya no llueve ni en la clasificación ni en la carrera. Todo el trabajo que tenía hecho lo tengo que borrar, pero bueno, a ver, qué remedio. Pues borraré los charcos y borraré la lluvia y haré una carrera en seco. Pero bueno, qué remedio. A ver, este charco lo borramos. Y este también, y este también. Vale, muchas gracias. Ahora sí que sí, vemos como todos los pilotos están compitiendo para ver quién se lleva la pole, que seguramente sea Magic Alonso. Y aquí vemos a Bottas, que está corriendo un montón para ganar la pole. Pero cuidado, que acaba de desaparecer un charco debajo suya y ha trompeado. Y mira qué poquísima vergüenza que tiene Verstappen, que está pintando los límites de pista más pequeños para que todos los pilotos penalicen. Y claro, el pobre Checo no se ha dado cuenta de esto y está saliéndose de los límites de pista, por lo que el domingo saldrá muy atrás en la parrilla. Y bueno, la FIA me ha dicho que lance ya el mega ruletón, a ver qué toca, y Sainz vuelta eliminada. Ahora mira que Magic Alonso está limpiando los límites de pista que pintó Verstappen para que todo el mundo pueda correr sin complicaciones. ¡Qué grande eres, Magic! Pero eso a la FIA le da igual, por lo que Hamilton vuelta eliminada. Anda, como Magic está todavía limpiando los límites de la pista, Stroll ha cogido y se ha puesto por delante de él en la clasificación por primera vez en la historia de la humanidad. Y la FIA decide que Tsunoda vuelta eliminada. Bueno, y como es normal, sin muchas complicaciones, Verstappen hace la pole y el domingo saldrá desde la primera posición de la parrilla. ¡Qué poca vergüenza! Y la FIA decide que Albon vuelta eliminada. Y aquí vemos que la mini rueda de la pole se la lleva Verstappen y De Vries se lleva otro mini pedal de freno por llegar el último. Y bueno, para terminar la clasificación, Gasly vuelta eliminada. En fin, que hoy es el día de la carrera, pero de la carrera sprint, por lo que vemos como todos los... ¿Pero qué está pasando? Que están todos los coches vacíos, que no está ningún piloto, pero solo está Verstappen. ¿Por qué? Es que todo el mundo sabe que el sprint la va a ganar sí o sí Verstappen, porque siempre las gana. Así que lo dejan correr totalmente solo y se lleva los 8 puntitos para él. ¡Qué poquísima vergüenza que tiene Verstappen! En fin, hoy sí que es ya el día de la carrera, pero el de la carrera de verdad, el domingo de la carrera de toda la vida, de siempre, de Dios. Por lo que vemos que ya es la hora y todos los pilotos se han puesto bien puestecitos en su posición de la parrilla, por lo que levanta la palanca, que esto ya arranca. 3, 2, 1 y arranca la carrera. ¡Vamos, Magic! ¡Tú puedes! ¡Y uy! ¿Dónde se ha metido Verstappen? ¿Por dónde va? ¡Ah! Claro que se ha ido ya directamente desde la primera vuelta al podio, porque sabe que va a ganar esta carrera. Sinvergonzonería tras sinvergonzonería. ¡Y no! Que Leclerc está yendo lentísimo y Carlos le pilla el berrufo, pero ni aún así le adelanta. A ver qué decide el equipo Ferrari. ¿Pero esto qué es? Que desde el equipo Ferrari prohíben que los dos pilotos se adelanten, de verdad. Stop inventing, pero ya. Y atención, ojo, cuidado, que trampuchero que es Hamilton, que está usando el exterior de la pista para ganar ventaja. Esos son límites de pista. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Bottas? Que se ha bajado del coche para cortarse el pelo y ponerse bien bonito el mullet que tiene. Pero claro, está dejando toda la pista llena de pelos por todos sitios. Y no solo hay pelos en la pista, sino que también hay debris. Así que sí, tiene que salir el coche de seguridad. Y los dos Ferraris entran en boxes aprovechando el periodo de safety car. ¿Pero qué está pasando? Que esto es una parada realmente mala, de verdad. Los de Ferrari no aprenden nunca. Y Magnussen se salta los límites de la pista. Mira, Carlos adelantando a todos, porque después de esa parada realmente mala en boxes había salido muy atrás. ¡Ole tú, Carlos!
Y Albon se salta a los límites de la pista. Pero que no es el único que está adelantando a todos. Mira Checo, que salía muy atrás en la parrilla y se está poniendo en las primeras posiciones de la carrera. Y Tsunoda se salta a los límites de la pista. ¡Ey! ¡Qué trampuchería trama Verstappen! Que le está haciendo un baile súper sexy a los neumáticos para así calentar las ruedas. ¡Ah! ¡Qué avaricioso que es este muchacho! Lo que estaba tramando era conseguir la vuelta rápida porque quiere el punto extra que se ve que le hace falta para el mundial. Y Sargent se salta a los límites de la pista. ¡Uy! ¿Qué está haciendo Magic Alonso? Que está poniendo por la pista todos los trofeos que ha ganado a lo largo de su carrera. Yo no entiendo nada. ¡Y no! Que Verstappen, como es tan avaricioso, se está llevando todos los trofeos de Magic Alonso a su casa. Y Carlos se salta a los límites de la pista. Pero mira Verstappen, que se está llevando todos los trofeos. Espera. ¡Hala! ¡Qué grande eres, Magic! Que era una trampa para llevar a Verstappen directamente a la cárcel. Y Gasly se salta a los límites de la pista. Y con Verstappen en la cárcel vemos cómo gana la carrera Leclerc, seguido de Checo y Carlos. Y no, Magic muy atrás. En fin, lancemos el mega ruletón y toca sanciones locas, por lo que la FIA se pone a sancionar a todo el mundo. Sobre todo a Ocon, 15 horas de penalización para él. Porque Ocon no es que se haya saltado los límites de la pista, es que se ha ido literal a otro circuito. Y claro, yo no sé cómo ha quedado entonces la clasificación. Lo único que sé es que ya están tocando en el podio inverso los perdedores el himno a Magic Alonso, que después de las penalizaciones ha ganado la carrera, seguido de Carlos y Checo. ¡Qué grandes sois! Seguro que ganáis este mundial. Y antes de acabar, quiero dar las gracias a mis Patreons por vuestro apoyo. De verdad, muchísimas gracias. También a todos los que os estáis suscribiendo, que sois un montón, 1000 millones de gracias. Y si queréis aparecer en la grada o tener una camiseta tan chula como esta, entrad a really3d.net. ¡Ah, claro! Mira, todos los pilotos directamente a la cárcel por las penalizaciones de los límites de la pista. Ah, por cierto, ¿y os acordáis de la caja misteriosa que apareció en las primeras carreras? Y atención, que a Magic le dan a elegir entre el trofeo que acaba de ganar o la caja misteriosa. ¿Qué habrá en ella? Que dentro de esa caja había otras 4 cajas misteriosas y Verstappen abrió una y lo llevó directamente a la cárcel. Espera, que Verstappen ya se ha ido a abrir la caja misteriosa y saca la caja A. Se abre la caja. Veamos. Era la caja A de... ¡a la cárcel! Pues solo quería recordaros que aún quedan 3 cajas por abrir, así que muy atentos porque se vienen cositas.